Bueno, bienvenidos todos. Esta es la grabación que corresponde al lunes 14 de octubre, que es festivo, pero quiero hacerla porque es el inicio del módulo 2 o semana 2, en donde vamos a trabajar, digamos, tres temas muy importantes, o bueno, cuatro temas importantes. El primer tema que van a ver en el material es cómo formular una pregunta de investigación. Este será como el eje o la base fundamental de nuestro esquema de investigación, de nuestro problema investigativo a desarrollar. El segundo es cómo ubicar información en Google Académico, muy importante para que podamos empezar con la construcción de un marco teórico. Y pues por supuesto, de la pregunta problema, los objetivos, tanto generales como específicos, y pues por supuesto ya podemos empezar a darle marco a lo que vamos a entender como la formulación del proyecto de investigación. Bueno, en relación al tema de la pregunta problema, pues hay unos videos que vale la pena observar con detenimiento y que nos van a ayudar a entender cómo funciona o cómo se formulan las preguntas problema. Pero yo en este punto quiero dar unas recomendaciones. Primer recomendación, tener en cuenta las líneas de investigación que se manejan en cada zona del país y que por supuesto trabaja cada programa en cada zona o grupo de investigación, pues al que queremos enfocarnos, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en la primera semana les expliqué la importancia de cómo la investigación debe estar en línea con lo que la universidad trabaja. En ese orden de ideas, la segunda parte importante para formular una propuesta investigativa, pues por supuesto es entender de acuerdo a nuestra línea, a nuestra área del conocimiento y a cómo estamos trabajando en nuestro territorio, un proyecto que sea viable de implementar y que por supuesto podamos tener a mano, ¿no? Entonces, esta pregunta o estas dos preguntas que les traigo acá son un ejemplo. Me enfoqué mucho a ciencias de la salud, que pues es como la mayoría de estudiantes que están inscritos, pero pues funciona, digamos, con la misma fórmula para cualquiera de los programas y facultades que hay inscritos en este momento. Entonces, obviamente las preguntas, ojo con esto parece muy lógico, pero de todas maneras, siempre deben empezar con un cuál, cómo, dónde, por qué, para qué, ¿cierto? Así comienza una pregunta normal, nosotros también la debemos empezar así. Luego debemos entender qué es lo que queremos analizar. En este caso queremos analizar el impacto de las políticas de salud pública y el acceso a la calidad de atención sanitaria para las comunidades afrodescendientes en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, si vamos a desglosar la pregunta, entendemos que estamos trabajando unas variables muy claras, como por ejemplo las políticas de salud pública, el impacto y el acceso a la calidad de atención sanitaria. ¿De quiénes? De las comunidades afrodescendientes. ¿En dónde? En el departamento del Valle del Cauca. Si yo le quitara esto, por ejemplo, si yo le quitara las comunidades afrodescendientes y la dejara así, imagínense, estaría planteando las políticas de salud pública y de atención en todo el país. O sea, luego sería una investigación muy grande que no podríamos desarrollar, ni por tiempo, ni tampoco porque se sale de nuestras manos. Por eso es que es muy importante siempre darle un alcance. El departamento del Valle del Cauca, el departamento de Nariño, la ciudad de Bogotá, etcétera. ¿Listo? Entonces, este es un primer esquema para que ustedes vayan planteando esa pregunta problema. Aquí viene otra variable. Miren que aquí empezamos con un cómo, aquí empezamos con un cuál, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el impacto de las jornadas de vacunación? Ya somos mucho más específicos. Las jornadas de vacunación hacen parte de las políticas de salud pública, somos más específicos. Contra enfermedades tropicales en la salud de comunidades afrodescendientes en Jamundí, Valle del Cauca. Entonces, si nos damos cuenta, esta pregunta es mucho más sectorizada, está más enfocada, me está diciendo que quiere investigar cuál es el impacto de las jornadas de vacunación, ¿cierto?
particularmente sobre enfermedades tropicales, porque hay muchas jornadas de vacunación. Por ejemplo, jornadas de vacunación a niños, o jornadas de vacunación a adultos, o jornadas de vacunación de COVID, en fin. Entonces, no, en este caso es contra enfermedades tropicales. ¿En quiénes? En comunidades afrodescendientes. ¿En dónde? En Jamundí, Valle del Cauca. Entonces, si nos damos cuenta, la segunda pregunta es mucho más puntual y cada vez que nosotros empezamos a esbozar una pregunta de investigación que es mucho más concreta, nos permite, nos garantiza que la pregunta va a ser más fácil de responder. Si hacemos una pregunta muy general, muy abierta, nos queda muy complicado desarrollarla. Si hacemos una pregunta más particular, más específica, es muy probable que podamos llegar a un feliz término de la investigación. Ahora viene la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, ¿qué es primero? ¿La pregunta de investigación o el marco teórico? Yo pues doy una recomendación. Si estamos empezando con el tema, no lo conocemos muy bien, lo primero es desarrollar el marco teórico, o sea, empezar a leer información sobre esto, empezar a leer información sobre salud pública, sobre atención sanitaria, sobre comunidades afrodescendientes en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi recomendación cuando yo no conozco mucho sobre el tema, pero quiero formular una investigación. Pero si yo ya conozco mucho sobre el tema, tengo un conocimiento, digamos, profundo o por lo menos sé de qué se trata, entonces yo comienzo con la pregunta problema y luego sí desarrollo un marco teórico que esté en relación con la pregunta problema. Estas tres cosas, el marco teórico, los objetivos y la pregunta problema, están todos unidos. No se puede hacer un marco teórico sin tener clara la pregunta y tampoco se pueden hacer objetivos sin tener clara la pregunta. Entonces, lo que vamos a desarrollar esta primera semana, perdón, esta segunda semana, que corresponde a la semana del 14 al 19 de octubre, es específicamente esto. Vamos a trabajar en esa pregunta problema que queremos desarrollar. Ahora bien, otra de las cosas que va a trabajar mucho el curso es el tema de cómo investigar referencias y datos. Por eso hay un video sobre Google académico. No sirve el Google normal porque en el Google normal hay gente que publica de todo, ¿sí? Hay gente que cualquier información la publica y entonces podríamos caer en el error, ¿sí? De pensar que un estudio es serio o que una página o un video es seria, pero resulta que no. Entonces, como nosotros ya estamos trabajando para un proceso de investigación, tenemos que asegurarnos que esa fuente que seleccionamos es una fuente seria. Y por eso vamos a trabajar con Google Académico. Pero no es la única fuente que pueden investigar. También está la base de datos de las bibliotecas, de las diferentes bibliotecas del país. En este momento, la universidad hizo una inversión muy importante y tenemos acceso a muchas bases de datos especializadas. Tenemos bases de datos de medicina, bases de datos de derecho, bases de datos de administración, de mercadeo, de, bueno, en fin, de todos los temas que ustedes quieran. Entonces, mi siguiente invitación es que se acerquen a las diferentes sedes de las bibliotecas a nivel nacional y que soliciten ayuda. Mira, yo quiero investigar sobre enfermedades tropicales en el Valle del Cauca. Entonces, muy seguramente en la biblioteca les darán un direccionamiento y les dirán, mira, usa esta base, entra por aquí, consulta esto, ¿sí? Para que empecemos a estructurar esa fuente de nuestra investigación. Y miren que es muy curioso. Vamos a investigar primero para investigar a profundidad después, ¿cierto? Que esto es de pronto lo que a la gente la confunde, porque dice, no, pero yo, profe, yo ya investigué una cantidad de datos y yo tengo una cantidad de información. Sí, pero ¿y dónde está la pregunta? ¿Dónde está eso que usted realmente quiere investigar? Entonces, por eso les decía que es primero la gallina o el huevo. Entonces, en este caso, sugiero para los que son nuevos en este tema, buscar la mayor cantidad de información. Primero, encontrarse, organizarse. Y luego, sí, ya descartar la pregunta problema. ¿Listo? Eso lo pueden hacer con una buena búsqueda de fuentes.
Pueden utilizar un mapa conceptual como ayuda para estructurar la pregunta-problema. Esto también lo vemos aquí en un video. Y pueden empezar a organizar los temas de su marco teórico como si fuese el desarrollo de un índice de un libro. Pero en cualquier caso, lo que yo quiero que ustedes tengan presente es que en esta semana debemos avanzar en tres temas básicos. La pregunta-problema es el primer tema. Lo que podamos adelantar del marco teórico es el segundo tema. Y lo que podamos desarrollar de objetivos generales y objetivos específicos. ¿Listo? Yo sé que parece mucho trabajo para esta semana, pero lo que yo quiero es que en la siguiente sesión traigamos un esquema, un esbozo. Cada uno tenga, por favor, un esbozo y lo podamos socializar en nuestra sesión sincrónica para que podamos ser muy efectivos en cuanto al tema de investigación. Me preguntaron en las sesiones anteriores si se debía presentar este trabajo final. Recuerden que es este trabajo, el formato de la monografía, si lo podían realizar en grupo o individual. Yo no tengo problema en que lo desarrollen en grupo, pero sí les sugiero máximo 3 personas, porque más de 3 personas, alguno de esos va a ir en coche y finalmente no va a hacer nada. Entonces, 3 personas me parece bien, 2 personas es ideal, pero pues más de 3 no. Entonces, por favor, tengamos en cuenta estos elementos que vamos a desarrollar la siguiente semana. Perdón, es que me confundo con fechas. En la semana del 14 al 19 de octubre vamos a desarrollar el planteamiento de la pregunta-problema, un primer esbozo de un marco teórico, no tiene que ser a profundidad, pero sí por lo menos unos referentes, el objetivo general y objetivos específicos desglosados de esta pregunta-problema. ¿Listo? Y en la siguiente sesión vamos a hacer como una especie de retroalimentación de estas preguntas, de estos objetivos, de dónde encontraron las fuentes y vamos a empezar a armar como este esqueleto, digamos, de lo que podría ser nuestro proyecto monográfico o proyecto de investigación para profesores, pero en cualquier caso esta idea investigativa. Bueno, este era un video muy pequeñito que yo quería trabajar con ustedes. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo.